Bienvenido a este episodio de Festejo Pagano. Esta vez hablaremos de una festividad que más esperan, según para dejar lo pasado e iniciar un nuevo ciclo. Así es, me refiero al Año Nuevo. Pero a pesar de lo que todos pensamos, esta festividad no tiene nada que ver con el Señor, pues el 31 de diciembre no es la fecha que Yahweh estableció para final del año, y el 1 de enero como inicio del mismo. Verás, Yahweh estableció tiempos totalmente diferentes. En el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 2, el Señor instaura el verdadero inicio del año, junto con la festividad solemne de la Pascua. Este mes les será el principio de los meses. Será para ustedes el primero de todos los meses del año. Si lees el capítulo completo, te darás cuenta de que habla del mes Nisán o Abib, como era llamado este mes antes del exilio a Babilonia. Este mes, cuyo lugar es entre marzo y abril del calendario gregoriano, significa nuevo día o flores, y es cuando se instaura la Pascua. El nombre otorgado al mes de Nisán en la Biblia es simplemente el mes primero, siguiendo de esa misma manera el resto de los meses del año hebreo en la Torá. La numeración ordinal es nombrado por primera vez en el segundo libro de la Biblia. Bien, pero ¿de dónde sale la tradición de que Año Nuevo sea el 1 de enero? La respuesta está en una vieja historia conocida. El registro más antiguo y conocido del Año Nuevo data del año 2000 antes de Yeshua, en Mesopotamia, cuando curiosamente el Año Nuevo, Akiu, comenzaba con la luna nueva más cercana al equinoccio de primavera, mediados de marzo a mediados de abril en Babilonia. Si lo comparamos con el calendario actual, muy parecido a como los israelitas comenzaban el año. Como se puede observar, entre los antiguos pueblos el inicio del año estaba determinado por diferentes eventos de la naturaleza, tales como el equinoccio de primavera, 21 de marzo, u otoño, del 22 o 23 de septiembre, o el solsticio de verano, 21 o 23 de junio, o el de invierno, 21 o 22 de diciembre. En Egipto, por ejemplo, el inicio del año estaba determinado por el surgimiento de Sirio, la estrella más brillante del cielo. El fenómeno coincidía con el desbordamiento del Nilo, importante para la fertilización de las tierras. Es curioso que estas culturas paganas también respetaran de alguna forma los tiempos según estaban establecidos por Yahweh, cumpliendo lo descrito en Génesis 1:14. Luego dijo Yahweh: haya luminarias en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirva para señales, para las estaciones, para los días y para los años. Pero entonces, ¿cuándo empezó todo a cambiar? ¿Cómo dejó de ser en primavera el Año Nuevo para comenzar a hacerlo en enero? Los antiguos egipcios, fenicios y persas comenzaban su año nuevo con el equinoccio de otoño, mientras que los griegos lo empezaron a hacer durante los siglos IV antes de Yeshua, observando su año nuevo con el solsticio de invierno. Muchos pueblos antiguos llevaban a cabo rituales para alejar o quitar lo pasado, y a la vez purificarse para el año nuevo. Por ejemplo, algunos extinguían los fuegos que habían empleado para usar otros nuevos. Los celtas, por su parte, contaminados con paganismo, celebraban su año nuevo en el otoño, marcando con ello el fin del verano y la segunda cosecha y el inicio del frío y del oscuro invierno. Los celtas, profusamente gentilizados, encendían fogatas sagradas para espantar y alejar a los espíritus malignos y honrar a su deidad del sol, conocida como Lesus. Los romanos antiguos acostumbraron a darse unas a otras ramas de los árboles sagrados, como regalo de Año Nuevo. Posteriormente, comenzaron a regalarse nueces cubiertas de oro o monedas impresas con imágenes de Janus, pronunciado Ilanus, el dios de las puertas y los principios de Roma, las cuales tenían dos rostros, una mirando hacia atrás
y otra hacia adelante. El primer mes del año, o inglés January, fue nombrado en honor al dios Janus. De Janus también proviene la palabra enero en español. En el año romano publicano original, el año también comenzaba inicialmente el 25 de marzo al estilo babilónico, pero después de algunos cambios al calendario en el año 153 antes de Yeshua, la fecha del nuevo año pasó a ser el 1 de enero. Esta fue confirmada posteriormente por Julio César en su calendario. Juliano, en el año 46 después de Yeshua, en los tiempos de Medioevo, la mayoría de la aurora cristiana, bajo Roma, aún consideraba el 25 de marzo, día de la Anunciación, como el principio del año, aunque para Inglaterra anglosajona, el día Año Nuevo era el 25 de diciembre. Tiempo después, y para evitar los conflictos y confusiones que había alrededor de las fechas, se unifica en el calendario civil y religioso el 1 de enero como el Año Nuevo. Hasta aquí nos podemos dar cuenta de que toda la historia alrededor de esta aparente e inofensiva festividad, en la que se otorgan buenos deseos unos a otros, no es más que un invento de la Roma pagana, disfrazada de cristiana a través de la nueva religión, para adorar al dios Janus. Dicho en otras palabras, estamos adorando a una deidad pagana sin darnos cuenta, siendo víctimas de siglos de engaños y sincretismos, pero también de nuestra falta de estudio verdadero de las Escrituras. Por ello, el Señor dice en Deuteronomio 12 del 30 al 31, «Ten cuidado de no desviarte en pos de ellas, después de que Yahweh las haya expulsado de delante de ti. No indagues respecto a sus dioses diciendo, ¿dónde rendían estas naciones culto a sus dioses para ser tan bien como ellas? Tú no te conducirás así para con Yahweh tu Dios, pues ellos han ofrecido a sus dioses todo lo que es abominable y aborrecible ante Yahweh. Incluso quemaron en el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor de sus dioses». Tradicionalmente, el calendario romano comenzaba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, era el mes de enero, el 11º mes, cuando los cónsules de la antigua Roma asumían el gobierno, por lo que Julio César, en el año 47 antes de Yeshua, modificó el sistema y creó el calendario juliano. Los romanos dedicaron entonces el 1 de enero a Jano, el dios de las entradas y los comienzos. El mes de enero recibió nombre en honor a Jano o Janus, que tenía dos caras, una que miraba hacia adelante y otra que miraba hacia atrás, con algunas modificaciones realizadas en tiempos del cónsul Marco Antonio en 44 antes de Yeshua, el emperador Augusto César en 8 antes de Yeshua y finalmente el Papa Gregorio VIII en 1582. Dicho calendario que se sigue utilizando. Su representación habitual es bifronte, esto es, con dos caras, mirando en direcciones opuestas. Es el dios, o mejor dicho, demonio de los cambios y las transiciones, de los momentos en los que se traspasa el umbral que separa el pasado y el futuro, que se honraba cada vez que se iniciaba un proyecto nuevo, nacía un bebé o se contraía matrimonio. Como Prometeo es una suerte de héroe cultural, ya que se atribuye, entre otras cosas, la inversión del dinero, las leyes y la agricultura. A diferencia del calendario actual, el cual de todas maneras tiene origen pagano, las calendas de enero de los antiguos romanos no eran unas fechas de vacaciones. Por el contrario, los actos de trabajo eran considerados como muy recomendables, porque, según prescribía este tal Jano, en palabras de Ovidio, consagraré a todos aquellos que empiecen el año trabajando para que no tengan un año ocioso. En el año comienza el día 1 de enero. El calendario gregoriano ha mantenido en los siglos posteriores la costumbre y la celebración se ha caracterizado en seguir con el significado religioso
que prevaleció durante la Edad Media. Con la expansión de la cultura occidental al resto del mundo durante el siglo XX, el 1 de enero se convirtió en una fecha de carácter universal, incluso en países con sus propias celebraciones de Año Nuevo. Por ejemplo, China, desde entonces, la del Año Nuevo es uno de los principales festejos del planeta, y en muchos lugares suele iniciar desde la noche del 31 de diciembre del año que termina. Grandes eventos se realizan en las principales ciudades durante la Nochevieja, víspera del Año Nuevo, correspondiente al 31 de diciembre, y son acompañadas con los más grandes eventos de pirotecnia. Algunos de los festejos más grandes del mundo se centran en Auckland, Sydney, Hong Kong, Shanghái, Taipei, Tokio, Pyongyang, Rangún, Beijing, Dubái, Moscú, Estambul, Madrid, París, Berlín, Londres, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago de Chile, Valparaíso, Nueva York, Bogotá, Lima, Medellín, Caracas y la Ciudad de México. Estos engaños históricos nos han hecho pensar que estamos, como dice la Escritura, viviendo en los días de Noé, donde la humanidad se había alejado completamente de Yahweh, volviendo sus ojos a falsos dioses y celebrando sus fiestas, sin percatarse de las señales de tiempos ante sus ojos, porque tal como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, tomando mujeres y dándolas a varones, hasta el día que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 38. El Año Nuevo comenzó a festejarse el 1 de enero, hace relativamente poco tiempo. Fue el Papa Gregorio VIII quien lo dispuso en 1582 para todos los países católicos, al inaugurar el calendario en vigencia que sustituyó al juliano. Luego, poco a poco, las restantes naciones lo incorporaron. Los rusos fueron los últimos en 1917, y así también aceptó en todo el mundo que el año comenzaba el 1 de enero y no el 21 de marzo o el 1 de abril, como solía hacerlo en los viejos tiempos. No obstante, el cálculo se estructuró sobre el error cometido por el monje Dionisio, el exiguo, al fijar entre 4 y 5 años antes el comienzo de la era cristiana. La fecha sería otra. Resultó que Dionisio estaba harto de que los años se siguieran contando desde la asunción al trono del emperador Diocleciano, dado que éste había perseguido con furia a los cristianos, y aprovechó el nuevo calendario para hacerlo partir del nacimiento de Yeshua, católico, el 25 de diciembre. Tras establecer que el Cristo había nacido el 25 de diciembre del año 753, surge Codita, es decir, desde la fundación de Roma, decidió que el año 1 de nuestra era coincidiera con 754, sin percatarse que para entonces la muerte de Herodes llevaba 4 años de ocurrida. Así que surgió la pregunta: ¿cómo pudo Herodes mandar a degollar al Mesías en la matanza de inocentes, si él mismo ya estaba muerto? El recálculo denunció el error, pero el calendario gregoriano siguió tal cual. ¡Qué cosa!, ¿no? Todo lo que hemos podido ver hasta aquí es que el Año Nuevo, como otra gran cantidad de festividades paganas, no son más que el deseo de hombres por imponer su voluntad. Es por ello que Yeshua nos dice a través del apóstol Pablo en su carta a los creyentes en Roma, capítulo 12, verso 2. Y no sean conformes a este mundo, sino transformándose por medio de la renovación de su muerte, y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Yahweh. Debemos vivir conforme a lo que el Señor llama bueno, celebrar las festividades que Él estableció, honrar a Yahweh con nuestra vida y convertirnos en sacrificio ígneo, que llegue al Señor como olor fragante. ¿Por qué mencionamos lo anterior? ¿Por qué vivimos diciéndonos creyentes, incluso llamándonos discípulos de alguien a quien no conocemos? Pues vivimos como el mundo nos dicta, cuando nuestra conducta debería ser un reflejo de aquel a quien decimos servir, Yahweh Sebaot,
puesto que ningún siervo es mayor que su Señor. Juan 13:16. Se nos ha enseñado a mirar otras festividades para alejarnos de los tiempos reales que ha marcado el Señor, los cuales nos muestran los tiempos en los que tendrá parte el plan de redención de Yahweh, porque si bien es cierto, el día y la hora nadie la sabe. Mateo 24:36. Si nos ha dejado solemnidades que nos muestran cómo sucederán dichos acontecimientos. En este estudio del Año Nuevo hemos estado viendo cuáles han sido los motivos por los cuales el Imperio Romano, luego heredado por la Iglesia Católica y asimilado por otras culturas, al haberse alejado de la palabra de Yahweh, han desvirtuado los tiempos, incluyendo el inicio del año, que de acuerdo con lo que el Señor estableció, esta sería el primer día de Nisán o primer mes, Éxodo 12. Mes en el que se conmemora la primera de las 7 solemnidades de Yahweh. Durante la primera parte del año tienen lugar las festividades primavera y durante la última parte del año se celebran las fiestas de otoño. Al haberse cambiado el orden del año según lo que Yahweh estableció, también se ha puesto sobre nosotros un velo, que no nos permite ver las señales de los tiempos marcados, y por ello perecemos indoctos, sorprendidos al preguntarnos, ¿por qué sucede todo esto? Así que no juzguéis a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces, Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. 1 Corintios 4:5. Escudriñemos y pidamos al Señor que el Espíritu Santo nos revele la verdad, para que no se nos endurezca el entendimiento y pasemos por desapercibidas las señales que se nos están presentando, así como Pablo les explicaba a los creyentes en Corintios en su segunda carta. Pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y este velo puede quitarse solamente al creer en Dios. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. 2 Corintios 3:14-15. Esto nos lleva a entender que en los tiempos de Yahweh siempre ha habido un orden, Eclesiastés 3, y ha dejado las lumbreras en el cielo solo para señales, Génesis 1:13, no para convertirlas en dioses y rendirle culto o adoración, pues Yahweh no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Convirtiéndonos de forma indirecta en adoradores de Baales, por no escudriñar lo que ya el Padre ha revelado. En contexto, los romanos celebraban las fiestas de su dios Llano, el bifronte, el 1 de enero, y de él procede precisamente el nombre etimológico de enero, de Janus, Januaris, mes de llano. Este era el dios protector de las puertas y de los comienzos en la región romana, a quien se le representaba con 2 caras, con una vara y una llave. Para los celtas, se hallaba bajo la protección de Abáis, periodo en que el pasado y el futuro quedaban unidos. Este mes recibió finalmente sus definitivos 31 días, durante la reforma ordenada por Julio César en el 47 antes de Yeshua, decretando que el año debía empezar en enero, el nacimiento de su calendario juliano, con tanto éxito que solo fue reformado por el calendario gregoriano, nada menos que en el año 1582, para intentar reajustar los años bisiestos que traía de cabeza a los supuestos sabios de aquella época. Los puritanos, que poblaron Estados Unidos a partir del siglo XVII, no toleraban la celebración de festivales religiosos,
consideraban pagana la costumbre de hacerse regalos el 1 de enero en lugar de Navidad, otra fiesta pagana que supuestamente celebra el nacimiento de Yeshua, pero en realidad pertenece a la festividad de Saturnalia, el Festival de la Saturnalia, que celebra el nacimiento de un nuevo sol. Las Navidades del siglo XXI se han parecido cada vez más a aquellas bacanales romanas, al pensar que se hacía reverencia al dios llano. En cambio, en aquellos lugares donde asentaron sus colonias los españoles, portugueses o franceses, se empezó a celebrar el 1 de enero a partir de 1582, año en el que se adoptó el calendario gregoriano. Pero dice Yahweh: no seguiréis las costumbres de las naciones que yo arrojo de delante de vosotros, porque ellos han hecho tales cosas y fueron detestables para mí. Levítico 20:23. Tenemos que tener muy claro que todo lo que se narra y describe en la Biblia obedece al tiempo establecido por Dios. Eclesiastés 3. Es un grave error pretender demostrar que las fechas y tiempos descritos en la palabra obedecen al calendario gregoriano, cuando éste llegó a existir solamente a partir del año 1582 después de Yeshua. Asimismo, no dejó estipuladas más festividades que las bien conocidas en Levíticos 23. Son solo 7 y marcan los tiempos específicos y señales que pasamos por alto por no estar dentro del tiempo de Yahweh, sino del tiempo de hombres. La intención de este programa no es decirte qué hacer, pero sí la de mostrarte la verdad, para que entonces apliques en tu vida lo que Yahweh dejó para nosotros en Deuteronomio 30, cuando dijo: mira que te mando que escojas la vida. La vida es seguirle a Él, pero al final, y como siempre hemos sabido, la decisión es personal. Y esto es porque las consecuencias de ellas también lo son, y estas pueden ser para bendición o para maldición. El llamado es para que escudriñes todo. No sigas repitiendo patrones antiguos, en los cuales simplemente hacíamos las cosas sin preguntar por qué. Toma la escritura, léela, conoce al Señor, aprende directamente de Él lo que tiene revelado para ti. Permite que el Espíritu Santo haga morada en ti, porque ¿no saben que son templos de Yahweh y el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, vive en ustedes? Por tanto, si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá a él, porque el templo de Yahweh es Kadosh, santo, y ustedes mismos son el templo. No se engañen a sí mismos. Si alguno de ustedes se cree sabio, según la medida de este mundo, hágase ignorante, para que llegue a ser realmente sabio. Primera de Corintios 3:16 al 18. Porque nuestro conocimiento es parcial, y nuestra profecía parcial, mas cuando lo perfecto venga, lo parcial pasará. Primera de Corintios 13 del 9 al 10. Nos vemos en otro festejo pagano. Yahweh te bendiga.